Saludos. Saludos, profesor. Saludos a toda la audiencia. Es un placer estar con ustedes nuevamente en esta mañana. Bueno, en el sistema educativo actualmente no está pasando mucho. Yo mismo hoy he decidido iniciar este programa precisamente cuestionando hacia dónde vamos. Nosotros ya acá en educación contamos con años de investigación, años de proyectos y demás. Ahora tenemos un nuevo ministro de Educación y este fin de semana me puse a reflexionar y me preguntaba, ok, ¿dónde estamos ahora y hacia dónde vamos? Nosotros no podemos, tal y como decía usted, con cada ministro, empezar de nuevo. Hay un principio del Estado dominicano que es el de la continuidad, que es un principio de la gestión pública. Pero ¿qué se puede continuar y qué no se debe continuar? Y lo más importante, insisto, es dónde estamos. Todos sabemos que en este momento el sistema educativo continúa atravesando una de sus peores crisis de todos los tiempos. Y yo comienzo por preguntar, ¿cuáles son las nuevas propuestas que tenemos? Bueno, aquí hay un plan decenal nuevo. Se dice que se ha hecho una readecuación curricular, que realmente no es nada novedoso y no coincide con el perfil del estudiantado y de la escuela pública dominicana, en mi opinión. Pero, ¿qué es lo que tenemos como nuevas propuestas para cambiar lo que está tan mal? Profesor Vale, entonces, y cuando se hizo ese nuevo plan decenal, no se invitaron, por ejemplo, a las partes que tienen que ver eh, eh, con esa nueva propuesta, por ejemplo, a los maestros, a los estudiantes, a las organizaciones no gubernamentales que bregan con la parte educativa, a personas independientes que siempre tienen propuestas para mejorar el sistema educativo? Bueno, al Observatorio Educativo, que es la instancia que más investigación hace en este país al respecto, nunca le invitaron. Ellos tienen un mecanismo que llaman consulta, que es invitar a muchas de las partes a una charla, a un taller, a que contribuyan con algunas ideas, pero no hay ninguna evidencia de que las propuestas y las ideas sean tomadas en cuenta. Aunque debo decirle que el plan decenal Horizonte 2034 hizo un excelente diagnóstico de las necesidades de la educación dominicana, de los problemas que tenemos. El gran fracaso acá no es el diagnóstico de necesidades, es que no tienen mecanismos ni propuestas tangibles para resolverlos. Cuando usted revise el plan decenal nuevo propuesto, es una admisión del fracaso de los pasados 4 años de gobierno. Lo que admite ese plan decenal es que el sistema educativo está totalmente colapsado. Eso yo lo veo bien porque por lo menos no se está partiendo de una falsedad. Sí, pero si usted va al médico y el médico le dice, mire, usted tiene esto y esto, además de decirle lo que tiene que decirle cómo lo va a combatir, cómo lo va a resolver. Exactamente, por eso yo digo, ¿cuáles son las nuevas propuestas? Las propuestas no es decir, vamos a mejorar el aprendizaje de lenguaje y matemáticas en primer grado. Eso no es una propuesta, ese es un objetivo. Y en ese objetivo, debo decirle, llevamos 33 años, desde el primer plan decenal de educación a principios de los años 90. O sea, mi cuestionamiento es, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? ¿Quiénes son los nuevos actores? Usted decía que el ministro estaba maniatado. Bueno, ese es parte del problema. Al día de hoy, el ministro Luis Miguel de Camps continúa con los mismos viceministros y el mismo personal que dejó el exministro Ángel Hernández ahí, que son los responsables y causantes de esta gran debacle de la educación dominicana. Un ministro nuevo no puede continuar con el mismo personal que causó la mayor crisis educativa de este siglo. Aquí estamos muy claros. La gestión del ministro Ángel Hernández fue un fracaso garrafal, minado de corrupción, de irregularidades, de diversas violaciones a las leyes. Y encima de esto, no tenemos resultados positivos en la educación. Entonces,
además de las nuevas propuestas, definitivamente es lo que usted mismo decía. Necesitamos nuevos actores. El equipo que ha dejado el ministro Ángel Hernández en el Ministerio de Educación ha evidenciado su incompetencia y su fracaso en los resultados que tenemos hoy en día en la crisis que atravesamos. Por otro lado, ¿cuáles son las garantías? Una reunión, una promesa, un plan no es ninguna garantía. La mayor garantía que puede tener un sistema educativo es la institucionalidad, que es lo que abunda por su ausencia en el Ministerio de Educación. Las decisiones, las acciones que tomó la gestión del ministro Ángel Hernández violaron todas las leyes y todas las normas. Cuando empezaron a hacer libros de texto sin una licitación, dejando miles de millones de pesos abandonados en almacenes del Ministerio de Educación y dejando a los niños una vez más un año escolar sin libros. Cuando empezaron, señores, a contratar personal sin haber participado o haber aprobado el concurso de oposición docente. Cuando violaron el sistema de carrera docente de la República Dominicana, tanto con el concurso de oposición docente como con el Programa Nacional de Inducción. Por no hablar de toda la debacle financiera y administrativa que Ángel Hernández provocó en el Ministerio de Educación y el intento de destruir la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, que el ministro trató con todas sus fuerzas desde su primer día de lograr, y en esto también fracasó. Pero nosotros al día de hoy no tenemos ni nuevas propuestas, ni nuevos actores, ni tenemos garantía alguna de que la educación dominicana vaya a salir del estancamiento. No he visto nada nuevo. Por eso pregunto, ¿qué hay de los procesos, los insumos, los controles? Lo que garantiza la institucionalidad en el Ministerio de Educación es precisamente la eficiencia y la eficacia de los procesos que deben agotarse. Aquí no hay que hacer muchas cosas nuevas. Aquí lo que hay que hacer es las cosas bien hechas, como mandan las normas, como mandan las leyes, como mandan los procedimientos. También para esto hace falta los insumos. Mientras tengamos una escuela pública en condiciones de miseria, sin los insumos básicos, no importa cuántos discursos, cuánta propaganda, cuántas reuniones, cuántos acuerdos se firmen, el día a día de la escuela va a seguir siendo un fracaso si siguen operando en condiciones de miseria. Y los controles. No podemos seguir permitiendo que un funcionario público haga lo que le dé la gana con el dinero público, con las vidas y el destino de la educación dominicana, sin ningún tipo de consecuencia. Ese caso que usted mencionaba, que es el de la Oficina de Cooperación Internacional, que el exministro ha querido decir que eso no dependía de él, es totalmente falso. La Oficina de Cooperación Internacional no es un organismo descentralizado. Los únicos descentralizados que están en la ley de descentralización son los 5 institutos del Ministerio de Educación. La Oficina de Cooperación Internacional es un departamento que sí tiene la potestad de firmar acuerdos, pero todo eso debe ser validado, revisado y aprobado por el ministro de Educación. Por otro lado, la ciudadanía. Perdón, profesor Valdés, como este es un caso tan delicado y tenemos, ¿verdad? El Ministerio de Educación tiene una serie de instituciones que son descentralizadas, como usted lo ha dicho. Ahora usted dice que esa no es descentralizada y que ellos, para poder firmar cualquier acuerdo, tienen que contar con la anuencia del ministro de Educación. Eso es así, sí. Yo les invito a todos a que verifiquen precisamente el Ministerio de Administración Pública, si la Oficina de Cooperación Internacional, que por cierto ya no existe, ellos la cerraron, era un ente descentralizado. No, no está dentro de la ley de descentralización. Esto dice que aunque su director pudo haber firmado acuerdos y contratos, de hecho, miren, lo que más lo evidencia es que el plan operativo anual del Ministerio de Educación tiene programadas todas las acciones de la Oficina de Cooperación Internacional. Ellos no tienen un POA, un plan operativo anual,
separado del Ministerio de Educación. Entra al plan operativo anual del año pasado y ahí lo va a ver todo. Y déjeme decirle que esa compra, desgraciadamente, el ministro Ángel Hernández destruyó y dejó perder el esfuerzo que había hecho Roberto Fulcar con el tema del acuerdo que se había firmado para instalar los politécnicos. Exacto. En la gestión de Roberto Fulcar ya había todo un programa, había un préstamo aprobado y Ángel Hernández dejó que se vencieran los plazos y los politécnicos de este país no se equiparon en la gestión de Ángel Hernández en 2 años y medio porque él no le dio continuidad a ese acuerdo que ya estaba firmado y que había todo un plan operativo, había todo un plan listo para instalar los politécnicos y Ángel Hernández simplemente no quiso. Y algo sobre eso, no solamente ese plan, profesor, sino que a mí lo que más me llamaba la atención de esa organización, de esa visión que tenía el exministro Roberto Fulcar, que no era formar un politécnico, hacer un politécnico en un sitio porque me lo pidieron y yo tenía que complacer esa policy, sino que tenía la visión del entorno. Por eso en mi introducción decía esto, porque él lo explicaba bien claro y decía que no hacía nada con hacer un politécnico en una región que no iba a contribuir con el desarrollo de su entorno, de esa región. Pero déjeme decirle que Fulcar dejó todo eso armado, inclusive el préstamo, estaba todo listo. ¿Qué hizo Ángel Hernández? Él simplemente no le dio continuidad, lo ignoró, lo hizo al margen y al final hoy en día los politécnicos de la República Dominicana no tienen nada. Ese señor debería estar preso, sometido a la justicia, condenado por ese crimen, porque para mí eso es un crimen. Y todo lo demás, porque Ángel Hernández aquí hizo con el Ministerio de Educación lo que a él le dio la gana. Y aquí nadie lo detuvo, nadie lo paró. Entonces, yo por eso insisto en cuál será el rol de la ciudadanía dominicana. Señores, nosotros no podemos continuar. Yo, junto con un grupo de profesionales y actores de la sociedad dominicana, hemos creado lo que es el Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, precisamente para dar seguimiento y, si es necesario, someter a la justicia a quienes continúen despilfarrando, violando las leyes con los fondos del 4% y cometiendo irregularidades como estas, porque ya es la ciudadanía la que tiene que salir al frente a esto. El sistema educativo dominicano no puede seguir fracasando. Fíjese que yo he visto, por ejemplo, en la prensa el día de hoy, el MINERT y el Defensor del Pueblo coordinan ruta de trabajo. Y vemos al nuevo ministro Luis Miguel de Camps con el Defensor del Pueblo. Pero fíjense al lado, llevamos ya más de 2 años de que el gobierno dominicano, la ADP, frente al Defensor del Pueblo, frente al Defensor del Pueblo y el presidente de la República también. Exacto, fíjese, el gobierno y ADP firman acuerdos para mejorar pensiones y jubilaciones de los maestros, pero no fue solamente para eso. Se firmaron 2 acuerdos en el Palacio Nacional frente al Defensor del Pueblo. Qué bueno que el Defensor del Pueblo vaya y se reúna con Luis Miguel de Camps, pero a Luis Miguel de Camps le digo, señor ministro, ya hay 2 acuerdos firmados en Palacio frente al señor Ulloa, Defensor del Pueblo, que el ministerio no ha cumplido. A mí me da esta pena ver el Defensor del Pueblo, porque él va con muy buena fe de mediador, muy buenas intenciones, hace todas las gestiones, y al final estos ministros y estos gobiernos no cumplen nada. ¿Usted me entiende? Yo espero que Luis Miguel de Camps sí honre los acuerdos que fueron firmados en el Palacio Nacional con el Ministerio de Educación frente al Defensor del Pueblo, a quien agradecemos mucho su labor, pero tienen que respetarlo. Entonces, ¿cómo podemos defender al pueblo así? No, y que al Defensor del Pueblo le recuerde al ministro que él ha sido garante de esos acuerdos y que el ministro pasado no los cumplió. No los cumplió. Ya nosotros estamos muy incrédulos ante todas estas firmas de acuerdos y reuniones y demás. Mira, aquí también, Ministerio de Educación y INAVIE refuerzan programas de alimentación. ¿Qué refuerzo? Sentarse a hablar de lo que usted va a hacer no es reforzar nada, por favor. Víctor Castro lleva 3 años ahí haciendo lo mismo, diciendo que va a mejorar. Primero comenzó diciendo que el desayuno escolar era un adefesio. Bueno, señores, pues hoy en día el desayuno escolar sigue siendo un adefesio.
Sin embargo, profesor Valdés, este mismo programa ha recibido información en diferentes puntos del país que dice que el desayuno y el almuerzo escolar deben seguir mejorando, pero que ha mejorado en los últimos años. Bueno, nosotros tenemos nos escriben los mismos docentes que por el chat están viendo este programa y nos escriben por el chat. Muchos dicen que sí, que tiene que seguir mejorando. Tiene en algunos puntos hay deficiencias, pero que ha ido mejorando. Bueno, los estudios nuestros, que son más que comentarios, nosotros lo que tenemos es evidencia de todo lo contrario. Aquí se le prometió a los muchachos, a los maestros, que iban a tener frutas junto con la alimentación escolar. Y los informes que tenemos nosotros, que son aportados a través de las investigaciones, dicen que un día o dos te llevan un guineo. Además, señores, yo les pregunto. No, según los reportes que yo tengo, la fruta, por ejemplo, el guineo le está llegando. Lo otro es las demás frutas picadas. Eso le llega un día o dos a la semana. Y hay en algunos centros que tal vez, como primero hay que repartirle los envases. Nosotros publicamos aquí una ruta de que el INAVIE decía donde le iba a entregar por distrito. Si a alguno no le ha llegado, entonces no le llegan la fruta, pero también ¿no? Le está llegando la fruta, tal vez no a todos, pero están llegando. Bueno, la información. Por eso digo la mejoría que tiene. Es todo lo contrario, que a la mayoría no les está llegando. Yo invito a cualquiera que vaya hoy a una escuela pública, que coja 10 escuelas públicas y que verifique a dónde está llegando fruta y que lo verifique toda la semana. De los 432 que tenemos conectados en este momento en Facebook y YouTube, que nos escriban si en su escuela están llevando las frutas. Por eso nosotros hacemos investigación con una muestra aleatoria a nivel nacional para poder tener más que propaganda y más que declaraciones, evidencia. La realidad es que dándole un pan de agua, un bizcochito o una masita, los 5 días a la semana los muchachos no se van a alimentar. El don Juan, Eliani Brito que nos escribe, Eliani Olivares Brito, tiene que decirnos cuál es su centro. Dice, buenos días, a mi centro no llega, pero tiene que decir cuál es su centro, Eliani. Nosotros hacemos investigación encima, porque mucha gente comenta y te puede decir que sí todos o que no todos. Por eso uno lo que hace es investigar. La investigación científica tiene que tener rigor. Pero yo le puedo decir que nosotros lo que tenemos en general es la certeza de que no, primero, no ha variado el desayuno. Segundo, esto de la fruta llega de forma aleatoria y es siempre lo mismo cuando llega. Entonces, refuerzan programas de alimentación escolar. ¿Cuál es el refuerzo? Es que estos titulares como que son muy inconsistentes y poco creíbles. ¿Qué es lo que se ha hecho para reforzar el programa de alimentación escolar? Sería bueno ver eso, porque no hemos visto nada de eso. Por otro lado, lo mismo, el ministro impulsa mayor control en compras y contrataciones con solicitud oficial de cumplimiento. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en los pasados 4 años no había un oficial de cumplimiento en el Ministerio de Educación. Exacto. O sea, que hemos pasado 4 años y Carlos Pimentel se dio cuenta ahora de eso. Una institución como el MINER debería ser la primera que debe tener cuidado si uno y una oficina instalada, como antes había una oficina instalada en esos lugares para eso. Yo le advierto al ministro Luis Miguel de Camps que Carlos Pimentel es un funcionario que no tiene ninguna credibilidad. Ya con sus hechos se ha desacreditado y es una persona que aparece después que el lío está armado. Ese mismo escándalo de la Oficina de Cooperación Internacional, 900 millones en contratos, con empresas como una que hay ahí, que el único contrato que tenía con el Estado antes de ese de venta de equipos era para la venta de carne de chivo. Y de repente aparece proveyendo equipos tecnológicos. La Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas es la que aprueba. ¿Qué pasó, profesor Valdés? Del carne de chivo a equipos tecnológicos. Así mismo, una de ellas, por no hablar de las otras. Eso lo dijeron en uno de los programas. Mario Herrera en Panorama lo presentó, todo eso, yo lo vi. Entonces, no había control entonces. Y yo le tengo una tarea al ministro y al mismo Carlos Pimentel, que seguro van a ver este video. Si es verdad que Carlos Pimentel está luchando porque haya controles, que nos explique esto que está en pantalla. 18.659.698.580 pesos entre el año 2020 y 2025 en contratos ilegales al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hoy,
en el plan operativo anual del Ministerio de Educación, usted tiene 340 millones de pesos para comprar claves de acceso, passwords, para una plataforma para supuestamente aprender inglés. Y esto te estoy hablando del POA de este año, que no está incluido aquí. El ministro Ángel Hernández, a través del PNUD, hizo y deshizo. Yo voy a hacer un programa esta semana detallando uno por uno estos contratos, estos programas, y eso da vergüenza. Han utilizado al PNUD para comprar vehículos, para comprar libros, para comprar programas, para todo. Y estamos hablando de que en los pasados 4 años son más de 18.659 millones, señores. Decenas de miles de millones. ¿Dónde estaba Carlos Pimentel y la Dirección General de Compras y Contrataciones cuando el ministro Ángel Hernández delegaba la compra de miles de millones de pesos a través del PNUD? Cuando él, desde que entró al puesto, dijo que eso era ilegal. ¿Por qué no se ha atrevido a enfrentarlo? Yo no creo en un funcionario que solo enfrenta a un grupito y que a los demás, a los grandes, les deja hacer lo que les plazca. Mi punto es el siguiente: no se logran resultados diferentes haciendo lo mismo. Nosotros acá ya en el Ministerio de Educación hemos visto ir y venir ministro tras ministro, mucha promesa, mucha propaganda, muchas reuniones, pero al final todo sigue igual o empeorando. Y nosotros, desde el Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, lo que queremos es un verdadero cambio. Ese cambio que se nos prometió desde 2020. Por último, ayer yo hice esta publicación en mis redes sociales que expresa que el 66% de los educadores de escuelas públicas experimentan altos niveles de angustia y desgaste emocional. Señores, se protege mucho al alumno, pero ¿quién protege al docente? Y qué bueno que se protege. Sí, eso no lo cuestionamos. Lo que cuestionamos es quién protege al docente. Eso es lo malo. O sea, estamos hablando, señores, de que el 66% de los educadores de las escuelas públicas dominicanas tienen altos niveles de angustia y de desgaste emocional. Así no se puede educar. El Estado, y tengo un mensaje para el ministro Luis Miguel de Camps, se lo he dicho desde el primer día que fue nombrado, su mayor éxito va a estar en su alianza con los docentes. Y yo espero que la gestión de Luis Miguel de Camps sea la que cambie de rumbo el tema del trato a los docentes de las escuelas públicas dominicanas. Si queremos mejores docentes, tenemos que tratarlos mejor. Aquí no podemos tener a Educa y a un grupo de instituciones empresariales y de grupos universitarios que viven de los docentes, constantemente queriendo culpar a los docentes del fracaso del Estado dominicano en el tema educación. Al ministro Luis Miguel de Camps le reitero, su éxito va a ser directamente proporcional a cómo se maneje y a cómo trate a los docentes. Luis Miguel de Camps tiene la oportunidad en su gestión de hacer historia, pero su mejor aliado debe ser el docente. No caiga en la trampa, señor ministro Luis Miguel de Camps, de esos grupos económicos, de esas ONGs internacionales, de esos emporios universitarios, de querer usar al docente como chivo expiatorio para justificar su fracaso. En lugar de eso, alíese con los docentes y logre que el docente dominicano sea reivindicado por la sociedad y por el Ministerio de Educación. Profesor Valde, espero que cuando pueda revise los mensajes que tenemos, ahí están, y digo porque son docentes que están escribiendo desde su escuela, diciendo qué pasa en su escuela. Bueno, yo lo voy a revisar. Y algo que estamos esperando que nos diga antes de retirarse, bueno, pero ¿cómo va la evaluación del desempeño? A eso voy ahora. Señores, no habrá evaluación de desempeño en abril, eso es imposible. Recuerden que nosotros apenas estamos en la primera fase del proceso de evaluación de desempeño, que es la fase preparatoria. Todavía se están definiendo criterios. Nosotros, esta semana pasada, yo hice una presentación ante el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP
y se reiteró que se va a solicitar la licitación del sistema instrumental para poder utilizar los protocolos, las guías, los manuales y los instrumentos de evaluación. ¿Qué se va a solicitar? Sí, porque es que el ministerio no lo ha aprobado. El ministerio aprobó hace 2 semanas, en una reunión nos comentó que se iba a licitar el sistema de la plataforma digital. Ahora bien, el sistema instrumental también debe ser licitado y esa es la decisión que se tomó en el Comité Ejecutivo Nacional. También debe realizarse el proceso de selección y contratación de supervisores, evaluadores, aplicadores. Y lamentablemente esto no se ha hecho. He visto que están dando muchos talleres sobre evaluación de desempeño. Qué bueno que los profesores están tan animados a participar. Aunque a quienes están dando los talleres, yo les aclaro, hasta que el Ministerio de Educación no defina y coincida con nosotros en los criterios para el diseño del sistema instrumental y nos dé la garantía de que lo que se va a utilizar es lo que acordamos en la Comisión Nacional, nosotros no tenemos nada claro sobre estos instrumentos y finalmente cuáles van a ser los protocolos y los criterios para llevar a cabo la evaluación de desempeño. Profesor Valdés, contestando esta pregunta a Waldi Hernández. Dice, en la evaluación del desempeño, en el cuadro de cargos a evaluar, no está contemplado la figura del vinculador en los politécnicos. ¿Qué alternativa se tiene para estos casos? Bueno, usted tiene al docente, usted va a tener, parte del problema es que deben tener una planilla general de evaluación de los docentes. Esos casos aislados también deben ser discutidos y esos casos no se han discutido todavía. Bueno, qué bueno que todavía esta comisión se reúne, digo yo, para que estos casos particulares que vienen desde las mismas entrañas de las escuelas, usted lo tenga ahí en un anote particular para cuando lleguen las reuniones poder plantear esos casos. Ya primero se había hablado del dinamizador también TIC, que no estaba, dijeron algunos o preguntaron algunos sobre cómo lo iban a evaluar. Y mi pregunta también, profesor Valdés, supóngase que yo soy maestro de secundaria, sí, pero estoy trabajando en primaria y ni siquiera en el área de que yo estoy formado. Explíqueme cuál sería la plantilla para evaluarme. Por eso es que le digo que aquí no estamos listos para la evaluación de desempeño, porque nosotros hemos aclarado una y otra vez que el Departamento de Recursos Humanos no nos ha garantizado que los docentes, la base de datos de recursos humanos, esté alineada a la realidad. Entonces, fíjese todos los puestos que tenemos aquí, que es lo que decía el comentario. Nosotros tenemos que primero tener la garantía como docentes de que el lugar donde dice la nómina que usted trabaja y la posición que usted ocupa es la real. Yo, como miembro de la comisión, llevo más de 1 año exigiendo una reunión con el Departamento de Recursos Humanos. Y el día 3 de septiembre del año 2024, cuando nos reunimos con el ministerio, la agenda decía que el Departamento de Compras y Recursos Humanos iba a estar presente y no se presentaron. Fran de Olio simplemente dijo que eso no era necesario. Por eso le insisto al ministro Luis Miguel de Camps, nosotros no podemos trabajar con viceministros como Fran de Olio y los que están ahí en la gestión de él, porque nos ha engañado, nos han fallado, nos han mentido. De hecho, nos han puesto de relajo. Y ya los docentes no estamos en eso. Bien, nosotros esperamos, y Afanidad, mi respuesta a esa pregunta es, la Comisión Nacional de Evaluación de Desempeño, la Comisión Técnica, que ya fue reafirmada en la reunión de la semana pasada del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, y la cual yo coordino, debe reunirse con el Ministerio de Educación para que todas las garantías que usted mismo ha cuestionado y que nosotros tenemos sean dadas. Sí. Yo lo que quiero es soltarle de nuevo, profesor Valdés, que vean el chat, aunque ustedes desde el observatorio hacen las investigaciones, pero estas son opiniones directas que están externando los docentes desde su centro, donde hay algunos que dicen que no llega, otros dicen que llega, otros dicen que de mala calidad, otros de buena calidad, pero ahí hay un panorama y prácticamente
ustedes cogen una muestra, pero ahí hay una muestra porque ahí está en diferentes puntos del país sobre el almuerzo y sobre el asunto de las frutas, que algunos dicen que llega y de muy buena calidad, otros no Dicen así que no. como dicen que no, unos dicen que no llegan así, pero hay que ver la proporción de lo que dicen que llegan y la calidad Bueno, de esta los fruta. estudios nuestros nos dicen que no, pero recuerde que tenemos 7.600 escuelas públicas. Por eso la investigación científica tiene que tener rigor. De todos modos, yo creo que la mejor prueba, el mejor ejemplo está en el día a día de la escuela. Vayan a Exacto. una escuela y pregunten. Y ahí no hay Bueno, que pero hacer ese más. es el día a día de las escuelas, porque ellos están contestando desde las escuelas, porque De no sus estamos, escuelas. sí, Claro que sí. ahí hay Gracias, respuestas. don Julio, y gracias a su audiencia. Tenga un Gracias a feliz día. usted, gracias a usted y a los amigos.